Medicina alternativa en España. Hoy se publicó un estudio que, sobre todo para la gente, que recordemos que estamos de podcast, ya está esto en podcast siempre, entonces para la gente que no puede leer los apoyos visuales se los voy a ir contando. Esto dice, El Plural, que es una revista supuestamente de izquierda, es un periódico supuestamente de izquierda. Ojo. El 84% de los españoles considera que la medicina complementaria y convencional pueden utilizarse de manera conjunta. La primera pregunta que nos surge es, ¿y? Que los españoles piensen eso revela, en todo caso, el grado de desinformación que priva en la sociedad española, entre otras cosas, gracias a los medios. Este es un lugar donde no puedes hacer un programa de divulgación científica, pero si haces Cuarto Milenio, tienes años y años y años de éxito llenando de dinero a un señor que se dedica a contar troles, mentiras y falsedades. Bueno. Y entonces, según un estudio presentado por la Asociación Nacional de Homeopatía, mira tú, ya apareció el peine, como dicen en mi pueblo. O sea que un estudio presentado por la Asociación Nacional de Homeopatía confirma algo que a los homeópatas que no saben que es eficaz y que es importante y que no, les parece relevante. El 84% de los españoles considera que la medicina complementaria y convencional pueden utilizarse de manera conjunta, según un estudio presentado por la Asociación Nacional de Homeopatía, ANH, y elaborado por Harris Interactive. Vale. No dudo que sea el resultado efectivo, real y matemáticamente preciso de la encuesta que hicieron. Ni siquiera me atrevo a poner en duda el universo de personas sobre el cual hicieron el estudio. Espero que haya sido estadísticamente válido. El problema es el titular. Y el problema es que un periódico medianamente serio jamás pondría ese titular. El titular que pondría es: el 84% de los españoles está tan desinformado respecto de qué es medicina que considera que lo complementario es medicina tan válida como la convencional, y comete el gravísimo error de pensar que pueden utilizarse de manera conjunta como si ello fuera útil cuando no se ha demostrado que lo sea. Sí, me queda un poco largo el titular, lo entiendo. La idea de los titulares, un buen redactor de encabezados hace cosas más. El 84% de los españoles no tiene idea de medicina. Es un excelente titular. El que la gente opine que la medicina complementaria y la medicina de verdad, que no es la convencional, es la medicina con bases científicas, la medicina basada en evidencias, a diferencia de la medicina que no es complementaria, sino que es la medicina basada en fantasías, no son lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. No saber qué es la medicina y cómo funciona hace que tu opinión sea un poco menos que válida. O sea, opiniones puede tener todo el mundo y tiene derecho a tener opiniones, pero no tiene ningún valor. Si el 73% de los españoles considera que las presas se pueden hacer con bosta de vaca en lugar de hormigón armado, o mezclando bosta de vaca y hormigón armado, o concreto armado, esto no es un indicio de que los ingenieros deben empezar a utilizar bosta de vaca. Revela que la gente no sabe cómo se hace una presa o un puente. Revela la ignorancia de las personas a las que se entrevista, pero que además tienen una ignorancia que no se dan cuenta que es ignorancia y que la confunden con una forma de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Si tú les preguntas a todos los españoles si es preferible, no sé, una sustancia determinada para la fabricación de fregonas para limpiar el suelo, si es preferible un material u otro, una sustancia, un determinado plástico u otro determinado plástico para el mango, no te van a responder. Te van a decir, oye, no tengo idea, yo de eso no sé nada. Si les preguntas sobre técnicas para la fabricación de automóviles,
Oye, ¿cuál es el mejor material que puede utilizarse para el recubrimiento de las pastillas de freno, mis frenos de disco? Entonces, pues no tengo idea. Pero si les preguntas de medicina, toda la gente quiere saber de medicina. Toda la gente quiere saber de medicina y cree que es enormemente sencilla la medicina. Esta opinión, lo que concluyen los homeópatas, por supuesto, es, ya ven, entonces hay que contratarme a mí, pagarme dinero a mí con mi homeopatía, como se le paga a un médico que de verdad ha estudiado el cuerpo humano y que utiliza conocimientos obtenidos por científicos a lo largo de los últimos 200 años. A mí no, yo hago lo que me dijo Hahnemann hace 150 años y ya. No he podido demostrar nada, pero páguenme igual. Eso es lo que ellos concluyen. Lo que deberíamos concluir es que hace falta educar muchísimo a la gente sobre qué es la medicina y cuáles son las ciencias que apoyan la práctica médica, que es una práctica técnica altamente especializada, lo he comentado en muchas ocasiones, de un nivel de ingeniería elevadísimo, pero que no es una ciencia, salvo cuando los médicos hacen ciencia, pero la gran mayoría de los médicos no están haciendo ciencia, están aplicando el conocimiento científico obtenido en muchísimos otros lugares, en muchísimos otros laboratorios, en muchísimas otras experiencias, en muchísimos otros estudios. No hemos informado a la gente que las creencias primitivas respecto de la salud son falsas y que por lo tanto la medicina es complicada. Y esto sí quería yo señalarlo porque me parece enormemente grave que esto se vaya a utilizar como un argumento político para presionar a una serie de políticos igual de ignorantes que el 84% de los españoles para que tiren el dinero público en este tipo de chorradas como se está haciendo ahora en México, pero de eso vamos a hablar más tarde.